Buen día, soy Álvaro Riera y estamos en el estadio Alberto Spencer de la ciudad de Guayaquil, donde se efectuaron las primeras transmisiones radiales de fútbol en esta ciudad, ya que en los primeros años ni el Estadio Monumental de Barcelona ni el Estadio Capo de Emelec se utilizaban para los compromisos deportivos que cubrían los diferentes medios. En Ecuador las primeras coberturas deportivas se dieron a través de medios impresos, en los diarios El Comercio de Quito, El Mercurio de Cuenca y El Universal de Guayaquil, que hoy pasaría a llamarse Diario El Universo. Luego les siguieron revistas y finalmente las transmisiones radiales deportivas, las que dieron el verdadero realce y consolidación al periodismo deportivo ecuatoriano. Entre las décadas de 1930 y 1940, tanto en Guayaquil como en Quito, el fútbol fue el deporte más seguido por tantos relatores como comentaristas y las principales emisoras que cubrían deportes en el país. El fútbol se imponía a deportes como el vóley, el básquet, las corridas de toros también en Quito y el box, que era el segundo deporte más importante en la ciudad de Guayaquil. En este podcast vamos a hablar desde el quehacer radial y más específicamente de su locución deportiva, las semejanzas y diferencias que tiene la locución con el paso del tiempo. A ver, me parece que la de aquellos tiempos era mucho mejor. La narración o el relato futbolístico de la década del 60 y del 70, por lo que me tocó oír de magníficos narradores internacionales, de los que intenté aprender algo, era magnífica, tanto de uruguayos como argentinos, brasileros, colombianos, porque se esmeraban en efectuarla con un lenguaje más académico, más descriptivo. Ataque del conjunto ecuatoriano. Balón por Basurco, dominado bien por la acción efectiva ahora de Spencer. Golpe de cabeza para Basurco. ¡Tiro! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Basurco, fanáticos! ¡Gol de Barcelona! Realmente ha cambiado mucho porque en los 60 casi todo era radio y entonces se notaba más el estilo de voz y la capacidad de narrar que tenía, porque era un trabajo de mucha responsabilidad del narrador en general, porque sabía que era el único que llevaba la noticia por micrófono, por la radio, y no competía con televisión. Entonces se reunió para nosotros, al menos para nuestro gusto, un grupo de voces que se encariñó a la afición. Y ahora realmente no es lo mismo, ya no es tan popular el narrador como antes. Lupo pidiendo en el área, Miori trae espectacular, se desmarca, viene el centro, entra por la derecha, Delgado Pineda, golpe de cabeza, Lupo, ¡gol! Perfecto, al segundo tubo entró Delgado Pineda, se bautizó con un cabezazo, Mero Gallo aflojó, entró Lupo y la metió. La gente al borde del campo para festejar, va a haber un festejo sensacional, la fuerza pública quiere impedir el ingreso. En cabinas de grabación como esta están guardados archivos de narraciones antiguas de partidos de fútbol, producto de transmisiones deportivas radiales. En Ecuador anteriormente las radios no desplazaban personal de una ciudad a otra para estar al pie de la información, esto por problemas económicos y pugnas de poderes. Además, estas radios eran regionalistas, por lo que solo cubrían informaciones de su respectiva ciudad. A ver, recuerde usted que antes el fútbol no era televisado, entonces un relator decía, la pelota pasa rozando el poste, y mentira, pasaba lejísimo, pero usted, como el partido no era televisado, simplemente lo escuchaba a través de la radio, uno cerraba los ojos, la radio es el teatro del aire, cerraba los ojos y decía, uy sí, pasó muy cerca. Ahora con la televisación de partidos, realmente el relator no puede engañar, y si pasa cerca, pues el balón debe de pasar cerca. Si hay una falta descalificadora, garrafal, y por ahí medio lo fue rozando, no, la falta debe ser descalificadora y garrafal, porque la televisión llegó a denunciar muchas de las falencias o de los errores o de las verdades propias del relator. Ya está Iván Hurtado y hasta llamarse la varita, todo el orden. El arquero un poquito nervioso, cobró.
que fingir incluso hasta la voz. Y ahora me parece que ahora es como más natural. No creo que haya demasiadas semejanzas, creo que hay más bien algunas diferencias en lo que tiene que ver a la manera de cómo locutas, a la manera incluso de lo que la gente puede receptar, porque a la gente ya no le gusta tanto el tipo que finge, que habla así, que la voz radial que se llamaba antes ya casi no existe. Si te fijas en las emisoras, lo que está llamando más la atención es la gente que habla con su voz normal y que informa o que opina en diferentes programas o medios. Desde 1990 hasta la fecha, con las clasificaciones de la selección ecuatoriana de fútbol a los mundiales de 2002, 2006 y 2014, las transmisiones radiales deportivas han cobrado mayor relevancia en el país. En el presente podcast se han expuesto las diversas opiniones de redactores y comentaristas sobre lo que es la locución radial. Finalmente los queremos dejar con una entrevista al abogado Manuel Adolfo Varas, comentarista destacado por su trayectoria y experiencia en el país, trabajando tanto en radio como en televisión, que nos responderá varias preguntas acerca del particular que hemos estado tratando. ¿Cuáles son las características que usted define acerca de las transmisiones del ayer y de la actualidad? ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian? Es capciosa pero muy válida y muy vigente la pregunta, porque en aquel entonces no había televisión. La radio era un yugo para los seguidores del fútbol que no podían ir al estadio, y entonces como que la radio permite un aspecto interpretativo o imaginativo de parte del oyente, y la figura de don Ecuador Martínez Collazo fue una figura muy seguida, muy respetada y muy sintonizada en Radio Atalaya. ¿Cuál es la trascendencia que tuvieron en el tiempo esas transmisiones, abogado, tomando en cuenta de que sí, no había televisión, ¿no? Fueron muy importantes? ¿Qué transmisiones fueron las más importantes? Yo no tengo un registro muy claro como testigo. Fue en 1947, yo tenía 4 años, cuando se realizó aquí en Guayaquil el torneo sudamericano de fútbol de selecciones, y donde, por cierto, esta figura que yo le hago hincapié, don Ral del Campo, Rafael Guerrero Valenzuela, Ecuador Martínez Collazo, don Roque Salcedo, eran las figuras más seguidas, más sintonizadas, particularmente en el país, porque como no todos podían venir a la ciudad de Guayaquil para cada uno de los partidos, se buscaba las llamadas telefónicas, se buscaba repetir la señal. Le hago un recuerdo muy importante. Las radios AM, no había radios FM, tenían como un segundo elemento la radio onda corta. La onda corta de Radio El Telégrafo, la de Ral del Campo, era muy sintonizada en otras ciudades del país.